Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, mi familia completa, mucha familia tengo. A todos mis hermanos de la fe, bendiciones. Damos inicio al programa En Línea con Cristo en oración. Estemos preparados. La Biblia dice que se ha manifestado el poder de Dios en toda la tierra. ¿Estaremos nosotros en sintonía con el Señor? En esta tarde quiero hablarles de la fe. Tenemos que mantener esa fe. Y antes de orar, quiero leer este pasaje. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Padre, te doy gracias en esta hora maravillosa. Oh Señor, permite que podamos transmitir el programa, que podamos extender el Evangelio a todos los rincones de la tierra, como ha sido profetizado en Isaías 11. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Bendice a todas las familias. Permite que hoy podamos estar unidos para estudiar tu palabra en el precioso nombre de Jesús. Bueno, mis amados, hablar de fe. ¿Qué es fe? Hice un pequeño estudio sobre lo que es la fe. La fe va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque no es solamente orar, sino saber esperar. Y se va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque a veces suceden cosas, ay, mira lo que pasó, pero si estábamos orando por eso. Entonces la fe no tiene barreras. Cuando clamamos, desde el cielo viene nuestro auxilio. Estamos en tiempo de clamar a Dios y de pedir auxilio, porque están sucediendo muchas cosas, pero en la palabra tenemos ese refugio, tenemos esa garantía de que Dios escuchará nuestras oraciones. Y sigue diciendo, viene el auxilio, viene desde el cielo. Y nuestra mente muchas veces se asombra, porque hemos sido escuchados, vemos la respuesta de Dios. No ocurre todo el tiempo, a veces se tarda, pero tenemos que mantenernos en oración. ¿Qué es la fe? Primer punto, es una convicción innata, una percepción de la verdad que trasciende la razón. Una fe en una... Esta es una palabra hebrea. Número 2, ¿sabías que la fe es fidelidad? Porque si Dios nos ha prometido en su palabra que somos salvos, que nos escucha, que viene otra vez, ¿por qué no podemos creer? Dios lo ha prometido en su palabra, pero ¿qué está esperando? Tu preparación y mi preparación. Que lo recibas en tu corazón, que seas fiel, que yo sea fiel. Entonces, yo cuando estaba estudiando esto, ¿cómo que la fe es fidelidad? Sí. Porque a veces cuando dicen, mira, ¿por qué no me creíste en lo que te dije? No confiaste. Y nos molesta y nos sentimos heridos. Imagínense cómo se siente Dios si nosotros no somos fieles y no le creemos a su palabra. Entonces, la fe no es una ilusión o una esperanza irracional. Nuestra fe, ¿cómo es nuestra fe? Está fundada en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo nos ama desde el momento que nacimos. Y dice, es donde nos apoyamos una fe en una esta que tenemos que nosotros tener. Calma. Esperar. Pero no es que vamos a estar sin hacer nada. Vamos a estudiar, vamos a hacer planes de oración, intercesión, visitas. Hay muchas cosas que hacer.
Cada ministerio es muy importante para nosotros, porque no podemos trabajar solo. Buenas tardes, bendiciones, mi hermano Osvaldo. Dios te bendiga. Estoy agregándolos para que poder ver las notificaciones de ustedes, las peticiones de oración. Entonces, en esta segunda parte, a veces hay oraciones que nosotros hacemos y pasa el tiempo y no tenemos respuestas. Pero Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo. Él espera que tú y yo sigamos fieles, sigamos esperando, confiando en Él, porque Él no miente. Dice, cuando Josué recibió estas instrucciones para que nos apoyemos en una historia de un líder, que él vio las maravillas de Dios, cómo fueron sacados y todas las señales que él vio en Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Seguía recibiendo órdenes. Pero ¿qué tenía él por encima de todas las cosas que estaban pasando? Fe y fidelidad. Tenía confianza en Dios y recibe instrucciones para derribar los muros de Jericó. En Hebreos, en este mismo capítulo que inicié, en el capítulo 11, en el verso 30, dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta gente estuvieron trabajando día y noche. Ahora, yo investigué sobre estos muros, porque no me sé quedar quieta, ¿no? Y dicen que estos muros de Jericó eran unas piedras, bueno, imagínense, según los estudios de los arqueólogos, indican que estos muros aproximadamente tenían de ancho de 3 a 4 metros, sus estructuras de defensa. Ahora bien, la altura, 4 metros de altura. Y adentro había una torre que alcanzó los 8 metros de altura. Ahora, imagínense Dios diciéndole a su ejército, comandado por Josué, que va a derribar las murallas de Jericó. ¿Qué tenía que hacer Josué? Una palabra que la tenemos que decir nosotros todo el tiempo: amén. Porque Él es el que lo sabe todo. Así sea. Entonces, cuentan la historia. Vamos a leer ese capítulo, mis amados hermanos Osvaldo, hermana Yasmira, Josué 6. Ahí encontramos que este hombre de noche, me imagino que, ¿cómo estaría su cabeza? Y las órdenes que él le da al pueblo, al ejército, los que estaban todos juntos. No había nada, ¿con qué iban a derribar ellos esos muros que alcanzan 3 o 4 metros según ellos, de ancho? Dios mío. Dice el verso 14, 6, 14. Así vieron otra vez, porque quiero ir recortando, ¿no? Y ustedes pueden pasar los textos. A la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de la misma manera hicieron el siguiente día. Al séptimo día se levantaron muy temprano al puntar el día, dice aquí, dieron vuelta a la ciudad de la manera 7 veces solamente. Este día fueron vueltas alrededor de esa gran muralla. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué le habla al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora, ¿qué armamento fue el que usó este ejército? Bocinas, porque también se les ordenó que las primeras vueltas que ellos iban a dar estuvieran en silencio. Yo digo que estaban en oración, clamando a Dios: oriéntanos, Señor. Ninguno, mire, tanta gente y ninguno iba a hablar.
hasta el momento que Josué le indicara que gritara. ¿Qué habían detrás de esos gritos? A mí se me ocurre decir obediencia. ¿Qué iba a hacer Dios? Él era el que iba a derribar esas murallas. Y dice el verso 20, entonces el pueblo gritó, el verso 20 de Josué 6. Gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro, que dice, se derrumbó. ¡Qué maravilla! ¿Qué muro puedes tener tú en tu vida, en tu casa, en tu corazón, que Dios no pueda derribar? Porque esta gente, si tú lo lees todo, el capítulo, ellos fueron paso a paso, cumpliendo todas las indicaciones que les dio el Señor. No dejaron algunas, no, yo no me quiero levantar muy temprano porque voy a gritar con que vamos a derribar esas murallas. Miren el espesor y la altura que tenían esas murallas. Y yo decía, oh Señor, eres maravilloso. Se derrumbaron cuando ellos gritaron, no hubo armamento. Tenemos muchos ejemplos, como cuando Pedro fue encarcelado. Muy adentro del calabozo lo tenían custodiado con 4 grupos de 4 hombres, 16 hombres. Y cabe destacar que también lo tenían encadenado. ¿Qué intervino para que esa cárcel se abriera, las cadenas se soltaron? ¿Qué hicieron? Cantaron y adoraron a Dios y oraron. ¡Qué maravilla! Y qué cosa tan tremenda. Y a veces nosotros nos asustamos mucho cuando nos pasa eso. Por ejemplo, en este mismo capítulo de Josué 6, en el verso 15 dice, al 7º día se levantaron, ¿qué? Muy temprano. Yo digo que en estos tiempos que nosotros nos está tocando vivir para la venida del Señor, es que nos levantemos muy temprano para buscar esa dirección. ¿Qué voy a derribar en el nombre de Jesús? Una oración con autoridad, llena de fe. Esta gente alcanzó victorias, no solamente ellos, sino que ahí está registrado en este mismo capítulo, Hebreos 11, cómo fueron alcanzando victoria estos hombres de Dios. Dice en el verso 6, Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay una búsqueda. No es algo así que va a suceder por casualidad. Búsqueda. Compasión. Queremos lograr el objetivo. Dice mi hermano Osvaldo, al seguir las indicaciones que Dios estableció, se va a cumplir su palabra, sea cual sea la situación que estemos pasando, y creer que tener fe es inquebrantable. Como les dije al principio, yo hoy cuando estaba haciendo este estudio, ayer y hoy, que la fe significa fidelidad. No es que tú vas a tener una fe así porque, hay que creer porque Dios es el Todopoderoso y Él lo puede hacer. Claro que sí, pero también debemos ser fieles, no desmayar. Cruzamos muchos problemas, todos, pero Dios quiere ver esa fidelidad y esa comunicación. Para ser escuchado en el trono de Dios no hay límites. Dios escuchará nuestro clamor. Él quiere ver qué tan fieles somos en el momento que se presentan las dificultades. ¿Cómo estamos ahorita? Viviendo dificultades.
muy fuertes. Pero Cristo viene a buscar una iglesia que le cree, que le ama, que guarda su palabra, que sigue trabajando, que sigue lanzando las semillas de esperanza. Amigo, amiga, cree y serás salvo tú y tu casa. Dice mi hermana Yasmira, cuando obedecemos la palabra de Dios, veremos su gloria. Por supuesto, la gloria de Dios se va a manifestar cuando hay búsqueda, cuando somos fieles. Todo el mundo puede decir, yo tengo fe. Dice un pasaje bíblico, aunque sea como un granito de mostaza. Lo demás lo va a hacer el Señor. ¿Qué hizo esta gente? A Josué se le dieron las instrucciones. Se le dijo quiénes iban a ir adelante con las bocinas, quiénes iban a ir en la retaguardia, a la hora que se iban a levantar, las vueltas que le iban a dar a Jericó. Esto, ellos dirían, pero bueno, amén, lo dice Dios. En cierta oportunidad, tuve que, por órdenes de Dios, abrazar a una señora que no quería, porque generalmente nosotros a veces no queremos hacer las cosas, porque decimos, ese pensamiento que me vino no puede ser, creo que no estoy bien de la cabeza, ¿cómo que voy a abrazar a una señora tan insolente, tan grosera? No ama a Dios, mira, no, tanta gente que hay, puedo hacerlo, pero no creo, eso es, algo me vino a la mente, eso no es verdad. Pasaron los días y vino otra vez esa voz interna, abrázala, que la abrace. Llegó el momento en que pasa por frente de mi casa y yo la abrazo, mira, ven acá, de parte de Dios, todavía dije así, que no era yo, de parte de Dios, recibe este abrazo. Cuando hice eso, esa señora se explotó en llanto. Son cosas que dice Dios, pero hay que hacerlas. ¿Qué diría José? ¿Cómo que vamos a estar dando vueltas? Luego al séptimo día vamos a gritar y ese día va a ser pero bien fuerte. Y resulta que ese día, hoy entregará Dios a Jericó en vuestras manos. Ellos de seguro que envían centellas y rayos para tumbar esas murallas que alcanzan el espesor de 4 metros de ancho. Dios mío, dice la Escritura que cuando hicieron eso, las murallas cayeron. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Buscarlo primeramente. Y si nos dice cosas que no alcanzan nuestra mente, porque para Dios no hay límite. Bueno, Señor, en tu nombre, como el caso de Pedro, Señor, experto en la pesca. Estuvo toda la noche y no pescó nada. Pero Jesús le dijo, lanza la red. Bueno, Señor, pero mira, no hay nada. Lanza la red. Bueno, Señor, en tu nombre la voy a lanzar. Y la lanzó y dice que aquellas redes se reventaban de tantos peces, porque Dios ahorita, desde ya todo lo que va el año y el pasado, Dios está hablando desde el cielo. ¿Qué te impide escuchar esa voz? De pronto te va a decir cosas que tu mente no va a alcanzar a razonar, porque la fe es una fe, que explota, que dice, Dios, pero Dios hace milagro, Dios derriba eso que tú y yo no podemos lograr. Pero si queremos, no, voy a esperar, primero voy a pedir una petición, sí. Si pasa un ave blanca, sí. Si me lo confirma el Señor con otra persona, sí. Dios está plasmado en su palabra. Dice, si me buscas, ellos lo buscaron. Dice que se levantaban temprano. Había una tarea difícil como era tomar a Jericó. Y para entrar a ese lugar había que derribar esas murallas. Así que tú y yo estamos en un desafío muy grande, como es derribar murallas
en este mundo que no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Cómo será cuando lo escuchen y salgan a las calles, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Colombia, España, a buscar al Señor si mi pueblo se humillare en el cual mi nombre se invocare? Entonces yo los escucharé y perdonaré sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el Señor? Humillación. ¿Qué está esperando el Señor? Que lo busquemos. ¿Hay búsqueda? No, ahorita lo que hay es esos encuentros de nominaciones. Mira que tú no estás bien porque usas pantalón, porque usas tu vestido, porque te veo de esta manera. Sí debemos honrar a Dios. Es prioridad porque di esa enseñanza hace dos viernes. Somos templo de Dios, pero la prioridad es que lo busquemos ahí en ese secreto. Buenas noches, hermano Oscar Montilla. Hermano Oscar, hay que buscar a Dios y veremos su gloria. Nos va a decir cosas que no nos va a manejar y entender nuestra mente, como le pasó a Josué. Pero Dios quiere derribar murallas en muchas familias que no pueden ver. Hay una ceguera espiritual donde cada quien quiere hacer lo que quiere, pero así no se van a caer esas murallas de pecado, de ignorancia. Dios quiere que tú y yo lo busquemos bien temprano, como dice la Escritura. Por eso es que vemos este capítulo de Hebreos 11, cómo va destacando todo lo que estos grandes hombres lograron. ¿Pero por qué? Porque fueron fieles, una fe fiel, como se los estuve diciendo, temprano. Así que podemos destacar lo que hizo Noé, que lo destaca aquí también en el verso 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces vemos a Abraham en el verso 8, cómo Dios a esta gente les dio la victoria, pudieron ver su gloria, pero fue porque hubo un ingrediente muy tremendo, que yo digo, fidelidad, fe, creerle a Dios. Porque vamos a buscar, no sé si mi hermana Yasmira tiene, en el verso 13 dice que conforme a la fe murieron todos sin haber recibido la promesa, sino mirando de lejos y creyendo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sigo en hebreo. Ahí estamos viviendo este tiempo, en esta generación donde no quieren creer en Dios, donde no quieren aceptar a Cristo, el único, dice la Escritura, que no hay otro Dios que haya ido a la cruz, el Hijo de Dios, derramó su sangre para hacerte limpio de todo pecado. Son cosas que no las podemos manejar, ¿verdad? Pero hay que creerlo. La Escritura dice que es necesario que lo confesemos. Tú y yo debemos confesar y dar testimonio que Dios no cambia su palabra. En en Romanos, en el capítulo 10, 8 dice más, ¿qué dice? ¿Qué dices? Me pueden decir muchas veces. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nos aferramos a Cristo, revestirnos de Cristo todo el tiempo.
porque Él es el que tiene el poder. Solo vamos a buscarlo, vamos a hacer lo que se nos ha ordenado. Dice el 9, porque si confesamos con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Buenas noches, Ramón Tapia. Dice sierva, pides su nombre es glorioso. No puedo entender muy bien lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, entonces esta gente, hablando del equipo de Josué, no estaban pidiendo, Señor, protégenos, ayúdanos, porque no sabemos allí cuando vamos a entrar a Jericó. Estaban cumpliendo órdenes. La iglesia ahorita está cumpliendo órdenes. Saben que nos cuesta cumplir órdenes. A mí me parece que no es así. Empezamos a cuestionar lo que Dios nos ordena. No, porque ya todo está listo, somos salvos, si Él viene. Nos encomendó a predicar su palabra, 2 Corintios 5:19. No te está diciendo que confrontes a nadie. La palabra está escrita, cerca de ti está la Biblia. Vamos a estudiarla juntos, vamos a cumplir órdenes. Somos la iglesia, la que ha sido llamada para traer la gloria de Dios en esta generación. ¿Difícil? Claro que sí, es difícil. Dice aquí Hebreos 3:13, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros con un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Todas estas cosas van a suceder. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando veamos todas estas cosas? Recuerdo, hermana Yasmira, el pasaje donde Pedro está encarcelado en Hechos y vieron las maravillas que sucedieron allí y qué estaba haciendo la iglesia. Estaban discutiendo, estaban confrontándose todos ellos. Dice que perseveraban en la oración. A mí me gusta mucho, me viene a la mente ese pasaje tremendo de cómo ellos fueron encarcelados y Dios envía comisión. ¿Qué es comisión? Sus ángeles. Dice que Pedro no había entrado en sí. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que dice, sígueme, colócate tus sandalias, arrópate. Y él sigue hasta que llegaron a la calle, salieron de allí y volvió en sí, pero el ángel se desapareció. La mente es así. Por eso es que todos los días, mis amados, debemos estar en oración, en intercesión, en estudio de la palabra, porque ella es la que nos va a orientar. Entonces, Dios quiere que su palabra sea transmitida, como lo dice Ageo 2:14, y la tierra es una profecía que se está cumpliendo, será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. Que todo esto acontezca cuando la palabra haya sido dada en todos los rincones de la tierra. Vamos a ver lo que va a suceder. Dice acá, la iglesia estaba unida orando y adorando. Coloquen los textos bíblicos porque el video sigue rodando y hay otros hermanos que van a ver el video para que sea la Biblia la que esté hoy indicando que es Dios. Dios está haciendo ahorita, hablando en los tsunamis,
terremotos, pestes repentinas, de todo. Pero tú y yo vamos a buscarlo. Padre, ¿qué me toca hacer? ¿Qué hago hoy? De primero sabemos que dar gracias. Pero ya nosotros debemos estar como Josué, listos. Se levantó temprano a cumplir instrucciones. ¿Y qué pasó? Cuando gritaron y sonaron las bocinas, las murallas de Jericó cayeron. Cuando gritemos a los cuatro vientos, lo que dice la palabra, como lo dice Romanos, dice que cualquiera, también lo dice Mateo 10:33, cualquiera no está buscando blanco, negro, pobre, rico, que confiese al Señor en esta tierra, Cristo le confesará delante de su Padre. Hechos 12. Gracias. Pedro es librado de la cárcel. Dice el verso 14, 12:14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, esta gente estaba orando, ¿verdad? Pero cuando él llega, mira cómo es la mente, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dieron, ¿estás loca? Esa palabra está aquí, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron la puerta, se quedaron como asombrados, atónitos. Las oraciones sí se escuchan en el cielo. Este pasaje de Hechos 12, ahí vemos a un hombre resguardado por 16 soldados y cabe destacar, encadenado. Bueno, la escritura dice en el verso 10 que pasaron la primera, la segunda, hasta que llegaron al final. Y que dijo Pedro, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 11. ¿Qué esperamos nosotros en este tiempo? Las escrituras, los profetas, los apóstoles, maestros, evangelistas, todos estamos diciendo, Cristo viene, porque está escrito en su palabra. Pero lo estamos buscando, es necesario buscarlo con intensidad, con pasión. Señor, ¿qué me toca hacer en este final? Si no vienes ahora, porque nadie sabe el día ni la hora, pero que esté en sintonía cumpliendo órdenes, porque tú vienes a rescatar a tu iglesia. Mis amados, quiero entrar en oración. Mi amada Yasmira, no sé si tienes peticiones. Hay un hermano de la semana hace 2 viernes, por su hermano que tiene una epilepsia, problemas de epilepsia. Padre, en esta hora te doy primeramente gracias por la lectura de tu palabra, por este pasaje hermoso, que la fe es fidelidad, fiel, cumpliendo. Amén. Esa es la que derrota y la que derriba toda muralla. En esta hora, Señor, te doy gracias. Ahora te pido por estos hermanos que pasaron peticiones de oración. Señor, sea tu mano, Padre, ahora en el nombre de Jesús, en esos cuerpos, dando sanidad como ellos han pedido, Señor. Sea tu mano poderosa en estas vidas, en el precioso nombre de Jesús. También te doy gracias por todas las actividades de esta semana en las que faltan. Las de mañana, Señor, permita que pueda estar en ese lugar para hacer intercesión y oración. Señor, y muchas actividades, Padre. Todas las coloco en tus manos. También te pido por los matrimonios, Señor, que si no hay esa autoridad en el hogar, en el esposo, la esposa, Señor, ahí no está tu palabra.
ahí no se está cumpliendo órdenes. Señor, estamos sujetos a ti, porque tú eres la cabeza, pero tu iglesia es el cuerpo y nos llamas a la unidad. Te pido por todos los hermanos de diferentes congregaciones, Señor, que ha llegado el tiempo de orar los unos por los otros. Son preciosos mensajes y mucha verdad pueden tener, pero tú eres el juez y estás esperando que amemos al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Padre, sea tu nombre glorificado en el precioso nombre de Jesús. Padre, también te pido por finanzas. Hay hermanos que están esperando finanzas, Señor, para sus insumos, para sus tratamientos. Ayúdanos, ábrenos puertas a todos para poder colaborar con ellos, Señor. Seas, Padre, en este momento, trayendo ese hermoso regalo, cómo poder proveer a esta familia que han acudido, Señor, a la oración. Han acudido, Señor, a que necesitan ayuda. Provee, Padre. Tú eres el único que puede proveer. No importa el sitio ni el país donde se encuentren. Señor, estamos dispuestos a trabajar, a servirte y que tu gloria sea manifestada en todas las naciones. También te doy gracias por todos los equipos, por todos los hermanos, Señor, que se unieron en este día a estudiar tu palabra. Sea tu nombre glorificado, Señor, en medio de este tiempo. Para tu gloria también coloco mi salud en tus manos. Gracias, Señor, por esta sanidad que me has dado, por todos los contratiempos que he tenido. Gracias, porque he visto tu mano, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Jesús. Que los matrimonios te den el primer lugar a ti. Sí, cuando le damos el primer lugar a Dios, todo es posible. Todo es posible para el que cree. A su nombre, gloria. Me despido hasta el próximo viernes a la misma hora. Estaremos enviando palabra, peticiones de oración. Bendiciones y saludos para todos.